Bienvenidos nuevamente, espero que me escuchen bien. En el día de hoy lo que estaremos viendo es todos los medios de financiamiento que tienen actualmente disponibles tanto a nivel local en Mendoza como a nivel Argentina para el desarrollo de sus potenciales inversiones. La charla es bastante abarcativa de distintos tipos de industria, porque cada tipo de empresa posee diferentes inversiones y las industrias y las inversiones son muy diferentes a nivel tratamiento financiero en cada caso, para cada línea. ¿Bien? Así que he tratado de ser lo más generalista posible, pero cada industria y cada inversión es un mundo en sí, así que bueno, la idea es tratar de brindarles la mayor información que ustedes puedan tener para poder tener un entendimiento de hacia dónde dirigirse en caso de querer llevar a cabo sus inversiones. Bueno, como les decía, bienvenidos. Nosotros desde Infin Consultora, nuestros objetivos son informarlos sobre la inteligencia financiera para llevar a cabo sus negocios, acompañarlos en todo lo que es el proceso de obtención de sus financiamientos para el desarrollo de sus inversiones y acompañarlos y asistirlos también. A ver, voy a estar aceptando algunos más. Están acá. Acompañarlos y asistirlos también en todo lo que es la evaluación de sus negocios y proyectos de inversión. El enfoque que hemos desarrollado para el día de hoy es un enfoque TEA. Rápidamente vamos a ir analizando todos aquellos conceptos teóricos respecto a préstamos, sistemas de amortización, tasas y aportes no reembolsables. Muchos ya vienen trabajando con ANR y muchos otros no conocen qué son los ANR, así que daremos un poco de conceptualización sobre este tema. Luego pasaremos a todos los ejemplos actuales que tenemos en el mercado. Por supuesto, no es el 100% de la oferta actual y todo el tiempo la oferta va cambiando, pero sí trato de ir a líneas que son constantes en el tiempo y que son las más competitivas actualmente en el mercado. Finalmente haremos una aplicación en donde podemos hacer un ping-pong de consultas, de preguntas y respuestas para poder orientarlos en qué líneas ustedes pueden llegar a presentarse. Y finalmente tenemos un especial de agro para ver préstamos específicos para todo lo que es industria agropecuaria y ganadera, y ANRs de nación con articulación provincial específicos también para esta industria. Bueno, bienvenidos a los que se acaban de sumar. Comenzaremos ahora un poquito con una conceptualización teórica muy rápido, porque no es por supuesto el foco del taller, pero sí la idea es encuadrar un poquito de qué vamos a estar hablando. Como bien mencionamos, préstamos, sistemas de deuda, tasas y ANR. Bueno, comenzamos por supuesto con los préstamos o líneas crediticias, que es algo que ustedes ya conocen, si bien la mayoría me comentó que no habían adquirido préstamos previamente, pero ya saben lo que son transacciones financieras entre una entidad, que es la entidad prestadora, en donde otorga a una entidad solicitante una cantidad de dinero en un plazo de tiempo a partir del cual se reintegrará no solo esa cantidad de dinero, que es el capital, sino también los intereses que se generen por el uso de ese capital. Entonces, los elementos que tenemos que tener en cuenta son el capital de esa deuda, los intereses, la tasa de interés aplicable, ya hablaremos un poquito más sobre esto, y el CFT. Asimismo, el plazo de tiempo y plazo de gracia. Bueno, cuando hablamos de tasa es muy importante, muchos ya lo deben saber, pero vale la pena repetirlo, y para los que no lo sepan, bienvenido, que siempre que hablamos de tasa, hablamos de tasas nominales, TNAV, tasas nominales anuales vencidas. Son las tasas que utilizan las entidades financieras para todo lo que es las líneas crediticias. Ahora bien, esas tasas es muy importante saber que son nominales. ¿Qué significa esto? Significa que por un lado incluyen el factor de inflación, especialmente en Argentina, que tenemos una inflación muy alta, y por otro lado significa que son las tasas para una operación financiera, pero que no es la tasa efectiva. Es decir, si en el medio la entidad bancaria gestiona y realiza descuentos, cobra al que está solicitando el préstamo gastos administrativos y demás, eso no está incluido en esa tasa que nos está cobrando el préstamo. Por ello es muy importante, siempre que se gestiona un préstamo, conocer, por un lado, la TNAV y por otro lado, la TEA, tasa efectiva anual, o el costo financiero total, que es el que va a incluir todos aquellos gastos que la entidad financiera también nos va a descontar. Es importante también saber que tenemos tasas que son fijas, lo cual no significa que siempre apliquemos la misma,
puede ser una tasa fija constante, en ese caso sí, siempre será la misma, o una tasa fija que vaya variando en el tiempo. También tenemos, por supuesto, casos de tasas variables, y ya veremos casos de préstamos con ajuste UVA. Como bien decía, es muy importante tener en cuenta lo que es una tasa nominal y lo que es la diferencia con mi CFT o costo financiero total. Y para los que están adentrándose un poco a este tema de los préstamos, conocer que la mayoría de ellos otorga un respiro al solicitante, otorgándole un plazo de gracia, que es aquel plazo comprendido entre que firmamos el contrato y nos otorgan el dinero y el plazo en que comenzamos a pagar el capital. Es decir, es todo el plazo mediante el cual, y el tiempo mediante el cual no se paga capital, pero sí, en la mayoría de los casos, se pagan intereses. Bueno, esto es como para ver un poquito por arriba los distintos sistemas de amortización. Un sistema de amortización es un sistema de cancelación o de pago de una deuda o de un préstamo. Los típicos casos iniciales que tenemos son los casos de reembolso global, en donde al final de la vida de ese préstamo se paga ya sea todo el capital e intereses, o ya sea el capital únicamente. Y en la vida del préstamo iremos pagando periódicamente los intereses. Los casos de reembolso global actualmente, bueno, no hay muchos. Por lo general vamos allá a lo que es reembolso periódico. Reembolso periódico, los más conocidos y que se trabajan en el mercado son el reembolso periódico de un sistema francés y de un sistema alemán. El sistema francés, y esto se los coloco aquí como para que ustedes puedan, vamos a hacer así, si se puede ver un poquito mejor. El sistema francés, lo que caracteriza a este sistema es que su cuota es constante. ¿Qué significa eso? Que todas las cuotas que vamos a pagar del préstamo, recordemos que las cuotas que pagamos incluyen dos componentes, capital e intereses, siempre. Por supuesto, después tendremos el factor del IVA en los casos que los préstamos incluyan IVA, ¿no? Pero esos son sus dos componentes básicos. En este caso, la cuota siempre se va a mantener constante, hay fórmulas de cálculo para las mismas, no nos vamos a adentrar en eso, pero lo importante es que ustedes en su mente sepan que si yo hago una caída, una evolución de ese préstamo, voy a ver que, por supuesto, la deuda irá decreciendo a medida que yo voy pagando capital, a medida que yo voy pagando el capital de ese préstamo, bien, pero como la cuota permanece constante, entonces en ese caso mi amortización, que es el otro elemento que yo venía hablando, será creciente. ¿Qué significa esto? Que si estamos analizando un préstamo y nos dicen el sistema alemán, sepamos en nuestra cabeza que la cuota va a tender a mantenerse constante. No significa que no vaya a variar, y en este ejemplo que les coloco aquí ya hay una variabilidad porque hay una variabilidad de tasa. Es una tasa fija para un periodo y otra fija para otro periodo. Pero lo importante es considerar que mi amortización tenderá a crecer en el tiempo, con lo cual los primeros periodos del préstamo voy a estar pagando mucho interés y poco capital, y al final de la vida del préstamo voy a estar pagando casi todo capital y poco interés. Por lo contrario, en el sistema alemán, que lo tenemos por acá, pasa lo contrario, la cuota no es la que se mantiene constante, sino la amortización, el capital. Entonces, como siempre sabemos que nuestro interés va decreciendo, disminuyendo a medida que disminuye la deuda, y nuestra amortización es la que se permanece constante, nuestra cuota será la que tenga una tendencia a ser más grande a medida que va avanzando la vida del préstamo. ¿Esto qué significa? Que nosotros vamos a pagar siempre, si el préstamo es de 100.000 y se amortiza en X cantidad de tiempo, bueno, vamos a pagar esos 100.000 dividido N tiempo, ¿sí? Siempre va a haber una amortización de capital constante, sin embargo, la cuota va a ser creciente, ya que para completar esta ecuación, nuestro interés es decreciente. Esto es para que vean un ejemplito muy básico, en donde, fíjense, al principio tenemos un periodo de gracia, en donde siempre, en este caso, la mayoría de los casos, pagamos interés y no así capital. Bueno, esto es como para que ustedes conozcan un poquito respecto a los dos tipos de sistemas de amortización más utilizados, francés o alemán. ¿Cuál es mejor o cuál es peor? La verdad es que no hay una orientación a decir, o sea, son completamente diferentes, y por ahí hay que analizar financieramente la empresa, cómo está su liquidez, para ver por ahí qué tipo de sistema
le es más beneficioso. Aún así, no vamos a elegir un préstamo por el sistema, sino ya es una característica que lo condiciona y lo establece la entidad financiera. También podemos decir que hay otros tipos de sistemas que son aquellos ajustables por inflación, en donde el capital es ajustable por el coeficiente de estabilización de referencia, el cual está expresado en UVAs, unidades de valor adquisitivo. Estos préstamos, como bien saben, han sido bastante perjudiciales para la salud financiera de las empresas, por lo cual el último año especialmente hay una tendencia a no utilizarlos más y ir a tasas subsidiadas fijas o a tasas que son fijas por tramos o tasas que son variables en función de la tasa de referencia activa del Banco Nación más de cierta cantidad de puntos sobre esa tasa variable. Bueno, esto es un poquito a nivel conceptual lo que hemos visto de lo que son préstamos y lo básico que tengo que saber de los préstamos, siendo que la cuota incluye capital e intereses, los dos sistemas de amortización más utilizados, alemán y francés, y cómo difiere cada uno. Bueno, ahora nos adentramos en un concepto nuevo, que es aportes no reembolsables o comúnmente llamados ANR. Un concepto no tan nuevo, en realidad, está hace unos casi 5 años, pero con el tema de la pandemia, para los ministerios, principalmente el Ministerio de Economía, para reactivar la situación económica de las industrias, empezó a potenciar mucho el uso de ANRs. Esto es por ahí un concepto muy argentino. En otros países se utilizan, pero no tan así como reglamentados como en el caso de Argentina, sino que son accesorios a distintos tipos de financiaciones. Acá ya puede ser una financiación en sí. Como decíamos, ¿cuál es la principal diferencia? El préstamo, nosotros tenemos que reembolsar, pagar el capital que nos dan y los intereses por el uso de ese dinero. En cambio, los ANR es un concepto totalmente distinto. Es un aporte, es un subsidio, un reintegro para que nosotros llevemos a cabo determinadas inversiones. Si tenemos un proyecto de inversión que encuadra en los lineamientos establecidos por un programa X de ANR, podemos aplicar, ejecutar nuestra inversión y obtener un reembolso de todo el dinero que aplicamos. Y van desde valores desde el 20% hasta el 80% en algunos casos, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo más importante a tener en cuenta cuando hablamos de ANR? Número uno, el proceso es sumamente distinto al proceso de acceder a una línea crediticia. Es importante tener en cuenta de que las líneas crediticias por lo general están abiertas siempre, lo único que cambian son las características, las condiciones, por ahí para qué tipo de inversiones, o por ahí la tasa o el plazo. Sin embargo, los ANRs se posicionan en el mercado, se sacan en el mercado por decisiones políticas principalmente, y son de convocatoria o ventanilla abierta, es decir, abren por un determinado plazo en donde uno tiene que aplicar, o convocatoria permanente, están abiertos siempre, siempre y cuando, por supuesto, haya presupuesto alocado para esos ANR. Las etapas, por supuesto, son sumamente diferentes, y lo importante aclarar es que incluyen una etapa de auditoría, donde auditan que la empresa haya hecho la inversión que dijo que iba a hacer. ¿Bien? Y finalmente, el ejecutor del programa le efectúa un pago, puede ser uno, pueden ser dos o hasta cuatro, de todo el dinero que le reembolsa por la inversión. Es importante destacar ahora, como siguiente paso, es que hay dos tipos de ANR, llamémosle bien. Están los pre-inversión y los post-inversión. Un ANR pre-inversión es un ANR, es un subsidio, un dinero, un reembolso que me van a dar previo a yo ejecutar la inversión, es decir, es una financiación directa. Ya no es un préstamo, ¿sí? Pero sí es un dinero que me van a dar de antemano, previo a la inversión, para que yo pueda ejecutarla. Siempre van a pedir un aporte de contraparte. Si el ANR es, supongamos, el 40%, bueno, el 60% tiene que ser aportado por la empresa que va a desarrollar esa inversión, o persona física, ¿bien? Ahora, algo muy interesante es que no importa de dónde provenga ese 60%. ¿Qué significa? Que yo puedo tener, y ya lo vamos a ver después, un sistema mixto en donde tengo una ANR y por otro lado un préstamo para financiar el aporte de contraparte. También pueden ser post-inversión,
como el famoso programa de Mendoza Activa que funcionó acá, es decir, hago la inversión, la ejecuto y luego presento toda la documentación para recibir y recuperar parte de esa inversión realizada. En este caso no es una financiación directa, pero sí en proyectos de prolongada duración, llamémosle una obra de 1 o 2 años, el ir obteniendo esos reembolsos hace que ese dinero yo lo vaya reinvirtiendo en la obra y vuelvo a generar documentaciones, inversiones, erogaciones, que las vuelvo a presentar en el programa y las vuelvo a presentar y a recuperar. Bien, es un sistema circular bastante conveniente en donde sí funciona como una financiación indirecta de la obra en este caso, ¿no? Bueno, también vale aclarar que tenemos aquí finalmente el tema de la inversión. ¿Qué significa esto? Que hay que analizar cada proyecto de inversión, ver su encuadre en la actividad económica que la ANR pretende potenciar, que la ANR quiere que el público o la población genere. Por lo general, que está aquí abajo, nos vamos a proyectos que tienen alguna arista, algún impacto de innovación, de desarrollo de nuevas tecnologías, de sostenibilidad o de triple impacto. ¿Bien? Y como ya sabemos, tenemos ANR tanto a nivel nacional como a nivel local. Y como les comenté más temprano, pueden ser para personas físicas o para personas jurídicas, inclusive asociaciones. Esto es lo que venía diciendo, de que es muy beneficioso armar programas, armar y planear financieramente programas mixtos, en donde si yo sé que voy a desarrollar una inversión, que por un lado una entidad me otorga un préstamo, una tasa competitiva, subsidiada, en lo posible, y por otro lado hay un programa NR de convocatoria abierto, latente, que potencia este tipo de inversión, es muy conveniente armar la ejecución del mismo de modo tal de que podamos financiarlo a través de un préstamo e incorporarlo en un programa de NR, ya sea local o nacional. Para esto es sumamente importante la planeación financiera que se realice, el análisis del proyecto y la caída de pagos, y el timing, el tiempo en el que vamos a desarrollar esa inversión. Bueno, hasta ahora esto ha sido un poquito de unos 15 minutitos más o menos de lo que es la parte teórica. Por supuesto, pueden ir compartiendo cualquier consulta eh, y les iremos respondiendo. Y si no, podemos ir hasta el final y bueno, nos activamos, nos conocemos un poco y podemos ir a casos puntuales directamente. Bueno, ahí estoy admitiendo algunos participantes que se acaban de incorporar. Les acabamos de mencionar de que acabamos de terminar de ver la parte teórica de que estuvimos hablando específicamente de préstamos y ANRs. Ahora lo que vamos a hacer es irnos directamente a la parte de ejemplificación, ¿sí? Bueno, vamos a ver, primero vamos a arrancar viendo todo lo que es préstamos, financiaciones. Y al final vamos a ver todo lo que son ANR, ¿bien? Y tendremos un bonus especial para lo que es ABL. Respecto a préstamos, me pareció muy importante, siendo que estamos en Mendoza, hablar sobre los préstamos del Fondo de la Transformación y Crecimiento de Mendoza, que está trabajando hace un montón en la provincia, que otorga muchos préstamos, pero que mucha gente no lo conoce, no tiene llegada, o también lo que suele suceder es que inicia los procesos, pero luego se queda en el tiempo, es decir, no termina de ejecutar la línea crediticia para poder obtener el dinero y llevar a cabo su inversión. Con lo cual, la idea desde Infin es darle toda la información disponible para que ustedes puedan decidir y ver si les conviene o no, si les sirve para su inversión o no, y brindarles la asistencia para que ustedes aloquen el menor tiempo posible y que puedan finalmente y realmente concretar esas inversiones. Bueno, como decíamos, son créditos para impulsar el desarrollo productivo de los sectores económicos de Mendoza. La novedad que tenemos y que le hemos publicado en nuestras redes es que, si bien sabemos que la forma de trabajo del Fondo de la Transformación es a través de un subsidio de tasas, ¿qué significa? La tasa de interés que aplica es variable y se calcula como una proporción
de la tasa nominal activa del Banco Nación. Eso significa que si, según mi inversión y según mi categoría PYME, el fondo me va a subsidiar, hagamos un ejemplo, el 50% de la tasa del Nación, si actualmente la tasa del Nación para esta misma inversión y categoría está en 110%, por ejemplo, significa de que el fondo me subsidia en 50%. Entonces, la tasa, la TNAB que termina pagando la empresa es el 55%. ¿Bien? Eso es la forma que venía operando siempre el fondo, subsidio de la tasa de la Nación, que ya sabemos que la Nación es lo más competitivo que hay a nivel financiero bancario. Pero ahora sacó en el mes de septiembre una novedad, que es el sistema de tasas tope. Hay mucha más información en nuestra web, por si les queda alguna duda. Igualmente pueden frenarme e ir haciendo cualquier consulta. El sistema de tasas tope lo que dice es, si la tasa del Nación, ¿sí?, aumenta más, ¿sí? Ya sabemos que en Argentina y en esta economía tan volátil, las tasas financieras tienen esta tendencia a aumentar, las políticas cambiarias varían mucho, entonces lo que dice el fondo, bueno, te vamos a mantener una tasa tope, que va a funcionar como una tasa fija. De lo contrario, si tu tasa aplicable, en el ejemplo, el 55, 50% del 110, si tu tasa aplicable se aumenta, entonces, en ese caso, lo que hacemos es cobrarte igualmente la tasa tope. Ahora bien, ¿qué pasa si idílicamente, digamos, y ojalá la situación económica mejorara disruptivamente y esas tasas del banco disminuyeran, fueran más competitivas aún? Entonces, en ese caso no te cobran la tasa tope, cobran la tasa más baja con la proporción de subsidio. Esto es un esquema que permite no atarnos a una tasa fija y que si después la economía cambia en sentido favorable hacia las financiaciones, nos perjudique a nosotros que ya quedamos a una tasa fija que luego resultó ser mayor. Entonces, esto es un sistema novedoso, ya que sale del típico sistema de tasas variables o tasas fijas, y por un lado nos protege frente a aumentos, pero por el otro lado nos protege también frente a disminuciones de la tasa de mercado. Por supuesto, cada tasa tope aplicará según la industria y según el tamaño de mi pyme. Es decir, para microempresas agrícolas, esta tasa tope actual que se maneja es del 30%. Para microempresas de demás sectores económicos es el 45%. Para empresas pequeñas, tanto tramo 1 como 2, 55%, y para empresas medianas, tramo 1 y tramo 2, 65%. Para los que tienen dudas en este momento de, ok, ¿cuál es mi categoría de empresa? Pueden meterse a la página de AFIP y buscar la categoría de mi pyme que figura. ¿Bien? Es importante destacar que no solo el fondo funciona para que vayamos y saquemos un préstamo directo con él, sino que también si ya vamos a sacar un préstamo, no a través del fondo, sino que a través del Nación, para determinadas inversiones pyme o agrícolas, el fondo también, a través de una gestión, realiza una bonificación de tasa. Es decir, la tasa convenida la baja y subsidia un 2 a 7%. 2 a 7 puntos, perdón. Bien, esto es un poquito a nivel conceptualización del fondo. Respecto a los plazos actuales, ¿cómo viene? Uno dice, bueno, voy a sacar un préstamo, pero no, por ahí me demora 6 meses, no lo voy a hacer. Bueno, si la empresa ya posee SGR, ¿sí?, es decir, ya posee un aval de una sociedad de garantía recíproca, en ese caso los plazos son muy rápidos. Estamos hablando de 20 días a un mes máximo hasta tener el dinero en cuenta. Este tiempo considerando de que tenemos toda la documentación necesaria o la conseguimos muy rápido y que realizamos todos los análisis y presentaciones y planes del proyecto de inversión rápidamente. Bien, de lo contrario, si no tenemos ese EGR y igualmente nos movemos rápido y diligentemente, estamos hablando de unos 50 a 60 días. El tema del timing, como les decía, es algo muy importante porque la idea un poco de este workshop es asesorarlos respecto a abrir un poco la cabeza y decir, bueno, voy a ver de financiar este y este proyecto. ¿Por qué? Porque muchas veces las inversiones están atadas al dólar oficial
y ya sabemos de antemano que es muy probable que el dólar oficial post elección varíe e incremente. Bien, entonces la idea un poco es adelantarse y tener la información para actuar en forma inteligentemente respecto a las finanzas en la empresa. Algo muy bueno del fondo es que permite la cancelación anticipada. Es decir, llegado el caso que yo no quiera seguir pagando los intereses a la tasa convenida, puedo precancelar sin multas ni quitas. Finalmente, como bien decíamos, cada tasa será aplicable según la categoría de mi pyme, que es la que sale en AFIP. Y si la empresa ya posee un préstamo en el fondo, aumenta de categoría del que vamos a ver ahora. O si la empresa quiere hacer una inversión más grande de la que el fondo prevé como tope máximo, entonces también saltará una categoría. Los saltos de categoría, que ya los vamos a ver, hacen que yo en vez de pagar el 45 tope, pague el 55. Y así. Es importante destacar que se debe poseer el solicitante una relación respecto al inmueble donde se va a realizar la inversión. Y esa relación puede ser tanto de propietario como de condómino, usufructuario, comodatario, locatario o arrendatario. Por supuesto, nosotros los asistimos y les ayudamos, llegado el caso que no tengan la documentación, para realizar rápidamente con escribanos los contratos correspondientes. Bueno, estas son todas las líneas que ofrece el Fondo de la Transformación. Bien, las primeras tres de arriba son como, las primeras dos, digamos, inversión y capital de trabajo, son como las más generalistas, aplicables a cualquier pyme, industria, servicio, comercio. Ahora bien, la número 3 es específica para ganadera y todas las que están abajo, 4, 5, 6 y 7, es para el agro. Bien, las que tienen el loguito de tasa tope son todas aquellas que tienen esta operatoria, esta novedad de la tasa tope. Las que no lo poseen, que son las líneas de capital de trabajo, no poseen la tasa tope. Por lo general, capital de trabajo, que es principalmente para insumos y materia prima, son líneas más cortas en el tiempo, líneas a 2 años y no a 5 o 10, ¿bien? Y no poseen este sistema de tasa tope. Es decir, nos van a cobrar la tasa del nación con la proporción del subsidio al que accedió la empresa. Bueno, vamos a ver ahora muy por arriba las principales líneas y más todavía por arriba las líneas de agro, así no los aburro. Línea de inversiones la más aplicable para todo tipo de inversiones, llamémosle nuestra línea general. Es para todo equipamiento, maquinaria, ampliación y mejoras de instalaciones y otras inversiones para modernizar a nuestra empresa. Importante destacar, equipamiento para utilizarlo o para alquilarlo, si nuestra actividad económica es alquiler de equipamiento. ¿Sí? Ejemplo, equipamiento médico, si lo voy a utilizar o si lo voy a alquilar. En ambos casos voy a generar ingresos a través del uso de ese equipamiento, no para lo que es la reventa del equipamiento. Bien, no cubre ni esta línea ni la próxima inversión cuando son para reventa. Asimismo, construcción tiene que ser siempre relacionada, ya lo vamos a ver más en profundidad, a la actividad económica. Bueno, acá está un poquito mencionado, fíjense las tasas, no hace falta ir viendo acá donde dice tasa 40, 67, porque en realidad no es la tasa que aplica, ya siempre ver las tasas tope, que son las que tenemos aquí a la derecha, y los valores máximos. Ejemplo, soy una empresa pequeña, tramo 1, bueno, entonces mi tasa tope será del 55 y mi monto máximo que me van a financiar es de 59 millones. ¿Qué pasa si yo no necesito 59 millones? Yo necesito más. Bueno, saltamos a la siguiente categoría, pequeña tramo 2. Me van a dar más dinero, pero voy a tener que pagar también una diferencial en la tasa. En este caso, es importante destacar que ese dinero que me dan, ejemplo acá que estábamos viendo 59 millones, me cubre el 75% de mi inversión. Es decir, me van a cubrir hasta el 75%. Y ese 25%
yo, empresa, debo demostrar que soy capaz de abonarlo y pagarlo. ¿Bien? Bueno, antes de irnos un poquito, el plazo que teníamos acá, ¿verdad? Es de 5 años con un año de plazo de gracia. ¿Bien? Ya sabemos lo que es plazo de gracia, donde no se paga capital sin intereses. Bueno, esto es los requisitos, vamos a pasar un poco por arriba. Vamos ahora a la línea de capital de trabajo. Es para todos los insumos y materia primas para la pyme agrícola, industrial y de servicios. No incluye comercio y construcción. Y asimismo, abajo tenemos la línea de labores culturales para productores agrícolas afectados por contingencias climáticas. En general son líneas cortas, 15 meses, 21 meses, 6 meses de plazo de gracia, y fíjense que no aplicamos las tasas top, es decir, estas son las tasas aplicables. No son muy competitivas respecto al mercado. Bien, esas eran las dos líneas generales aplicables a cualquier tipo de inversión. Ahora vamos a la línea ganadera, paso muy por arriba porque no sé si tenemos inversiones de ese tipo, pero bueno, es de 10 años, de 5 a 10 años, en realidad es variable, y es para todas inversiones en ganado bovino, porcino, infraestructura y equipamiento. Bueno, los plazos son, también tenemos la línea ganadera de capital de trabajo, también con sus tasas aplicables. Y los diferentes plazos según el tipo de inversión. Bien. Finalmente tenemos las líneas específicas de agro. Esto sí puede interesar más. Líneas para malla antigranizo, eficiencia hídrica y eficiencia hídrica contra heladas. Bueno, el detalle de qué incluye cada una los podemos brindar después, pero básicamente son esos temas: equipos de riego y sistemas de riego para lo que es las heladas en sí, y malla antigranizo. Por lo general son de 5 años o hasta 10 años y un año de plazo de gracia. Y, por supuesto, las tasas son las tasas topes que veníamos hablando. Bien. Bueno, acá hay un par de particularidades más. Garantías. ¿Qué garantías hay que proveer al fondo quien nos estará entregando un préstamo con tasa subsidiada? Bueno, pueden ser hipotecas, cuyo valor debe ser hasta el doble de la inversión, ¿sí? En este caso, el gasto que incurramos por realizar la hipoteca con una escribana está a cargo de quien solicita el préstamo. O prendas, que es hasta el 200% del valor, perdón, hipoteca era el 150 y prenda es el doble, ¿bien? Y de lo contrario, ir a gestionar un SGR, un aval por una sociedad de garantía recíproca, ¿bien? Importante, todos los préstamos que sean de hasta 1 millón permiten la fianza personal, es decir, la garantía a través del bono de sueldo, ¿bien? Tanto propio como de una persona externa. Esto es como para saber un poquito de consultas que nos hacen reiteradas veces, que no incluye, estos fondos no son para compra de inmuebles o para inversiones inmobiliarias. Bien, solo sí para lo que es cabañas y demás, cabañas, departamentos y demás inversiones, con fin turístico y teniendo la aprobación de la Dirección de Turismo. Bien, tampoco financian oficinas administrativas, que es otra consulta que nos suelen hacer mucho, ni rodados, solamente rodados, lo que es tractores, o para fines turísticos, escolares o de transporte público. Y tampoco bienes de cambio o equipamiento para su posterior reventa. Siempre financian bienes que van a sufrir una transformación, valor agregado, y luego van a ser vendidos. Tampoco van a financiar una inversión que ya hicimos, que ya tenemos la factura de compra. Siempre la inversión es a ser realizada. Ni tampoco financian, por supuesto, los impuestos, el IVA o otros tipos de gastos de estudios, investigaciones o refinanciación de pasivos. Esas son las cosas que no refinancian. Bueno, ahí estuvimos hablando un poquito. Casos de construcción, en general, si yo voy a construir un depósito o algo específico para mi industria, ¿sí? O mi comercio, sí, no si son locales de atención al público, pero sí la construcción en sí, para lo que es industria y comercio, está admitida. Para lo que es empresas de servicio, en algunos casos sí, otros no. Oficinas no, atención al público no. Sí, por ejemplo, un consultorio médico, un centro de salud, un salón para eventos, esos casos particulares sí. Bueno, esto ya lo habíamos hablado, y respecto a lo que es tecnologías, software, apps, webs y demás,
no están cubriendo ningún tipo de inversiones. Esto es un poco largo, pero lo que les quiero decir es que lo importante a saber acá, como les dije, siempre tener en cuenta el CFT. Es decir, yo tengo mi tasa nominal, bueno, pero ¿cuál es mi CFT? En el caso del fondo, no la tenemos calculada, ni el fondo, ni yo, porque no tengo toda la información para calcularla, pero sí, en cada caso variará. ¿Por qué? Porque de repente una empresa que ya tiene una garantía con SGR va rápido y tiene su préstamo en 20 días. Y una empresa que tiene que hacer una hipoteca, bueno, tendrá que pagar a la escribana para generar el documento pertinente. Entonces, el CFT va a variar. Lo importante es que sepamos que la tasa nominal no difiere significativamente del CFT. ¿Qué significa esto? Que a diferencia de préstamos de entidades bancarias, llamémosle Galicia, Santander, etcétera, tenemos tasas TNAB de alrededor del 90% y nuestro costo financiero se va a el 125, 130. Es decir, salta más o menos 30 puntos más, a veces más. En este caso estamos hablando de 2 a 3% más sobre mi TNAB. Si hay dudas respecto a este tema, podemos verlas después. Bien, no sé si hay alguna consulta. No sé si hay alguna consulta porque me parece que se ha activado. Bueno, ahí. Voy a silenciarlos por las dudas y pueden en cualquier momento activar sus micrófonos y consultar. Importante aquí, ¿qué gastos? Ok, mi TNAB es el 45, perfecto, pero ¿qué gastos voy a pagar que hacen que no voy a pagar al final del día un costo, un CFT del 45, sino del 47, 48? Bueno, 1,5 sobre capital que cobra el fondo, ¿bien? Honorarios y gastos para técnicos externos en caso de corresponder, honorarios de tasación, visitas técnicas. Estos dos ítems son por única vez, llegado el caso que necesiten ver la inversión, tasar la hipoteca, llegado el caso que tuviera, o la prenda, ¿bien? Los gastos de escribano asociados en esos casos, y finalmente las auditorías que tengamos que hacer para demostrar que ejecutamos nuestra inversión. También los seguros que nos pueda llegar a pedir el fondo sobre los bienes que estamos garantizando. Bueno, esto un poquito para tener una síntesis. Esto es lo que fue el fondo. Para mencionarle, hay otros préstamos de lo que es la provincia de Mendoza, como el Mendoza Innova, que tiene una tasa de subsidio del 50% para lo que es desarrollo de tecnologías. Es un préstamo que la verdad no ha salido mucho, pero se los comento porque está ahí llegado el caso. Y respecto al Nación, también voy a ir un poco más rápido, hay 3 líneas del programa CREAR, que es el programa CREAR PYME, que es el que más ha funcionado el último tiempo. Bien, es para inversiones productivas, para comprar bienes de capital y construcción de instalaciones necesarias para la producción y obra civil y inversión productiva. No solamente es para lo que es equipamiento y construcción, sino también admite un 20% para capital de trabajo, para todo lo que es industria, agroindustrial y servicios industriales. Yendo muy por arriba, hay una línea que es de 150 millones, con una TNAB 47 fija, admite determinadas garantías del FOGAR y es un plazo de 48 a 60 meses. Ahora, las pymes que están listadas en el listado que está publicado y vence ya el 30 de septiembre. Bien, lleva bastante tiempo esta línea y vence ahora. Otra línea es esta, que es a través del BICE, ¿sí? Que es hasta 450 millones, con una tasa del 49 fija. Fíjense acá que el BICE sí publica el CFT y me da un CFT o TEA del 61,67%. ¿Qué significa? Que me están cobrando sobre mi TNAB más del 10%, ¿sí?, de costo financiero a quien toma ese préstamo. Eso es lo que el fondo, algo beneficioso del fondo, que el fondo cobra ese salto que estamos hablando acá de alrededor del 12% o más, o en los bancos privados más del 20%,
el fondo estamos hablando de un 2 a 3% según el caso. El vencimiento para este es el 20 de noviembre. Y finalmente este que es el inversión federal, que es para las 18 provincias que se admitieron, hasta 150 millones. En este caso es distinto, no es con una tasa fija, sino con la tasa Butler del BCRA. El plazo, bueno, es hasta 60 meses y tiene determinados cupos y máximos. Y vence el 30 de noviembre. Bueno, esto es un poquito más para que sepan todas las líneas que ofrece el BICE específicamente, bien, el Banco de Inversiones y Comercio Exterior, y fíjense que por supuesto tienen los programas CREAR. Los programas CREAR se articulan tanto por el Nación como por el BICE. Bueno, también tenemos, ahora, nos vamos a ir a algunos ejemplitos. Lo que hemos visto hasta ahora es meramente financiero, préstamos. Ahora vamos a ir un poco por arriba a lo que son ANRs. ANRs no voy a ahondar mucho porque lo más beneficioso que hay actual en el mercado es para agro. ¿Bien? ANR, como bien vimos en la teoría, son recuperos, reembolsos sobre una inversión que realizamos. El que más funcionó acá en Mendoza es el Mendoza Activa, muchos ya lo conocen, me reintegraban el 40% de la inversión que yo realizaba en efectivo, en crédito y en crédito fiscal, aplicable a un montón de proyectos, estamos hablando más de 20 líneas, al final habían solo 3 abiertas, en la última cuarta convocatoria, pero bueno, era un programa muy conveniente para llevar a cabo. Acá están todas las líneas abiertas por categorías principales de todo lo que podíamos incorporar y fue muy provechoso para aquellas empresas que hicieron construcción. Bueno, otro programa muy importante para lo que es agro es el programa Proviar. Ya está cerrado, pero ¿por qué se los menciono? Porque esta fue la segunda edición y funcionó muy bien, así que quizás largan otra edición. El programa Proviar es específicamente para productores vitivinícolas y está destinado a grupos asociativos o establecimientos solos o productores y emprendimientos individuales. Bien, el foco es para innovación tecnológica o para mejorar la comercialización. Bien, y también apoyo a pymes de mujeres y jóvenes profesionales. Estos son los ANR locales de Mendoza, Mendoza Activa y demás. El Provial ya era nacional. Ahora vamos a ver los especiales que les comentaba, que son específicos para el agro. Tenemos 2 actuales que están actualmente en convocatoria. Por un lado, GIRSAR, que está abierto permanentemente, y por otro lado, Alianzas Productivas. Tenemos el apoyo de Pablo Pintus para articular este tipo de ANR y que salgan mucho más rápido, ya que si bien son del Ministerio de Nación, él trabaja aquí y articula entre provincia y nación. GIRSAR. GIRSAR es principalmente la gestión integral de todos los riesgos en el sistema agroindustrial rural y es un programa del BID. Es principalmente para todos los que son contingencias climáticas, ¿sí? Gestión de riesgos climáticos. Si bien hay distintos, hay ANR de 70, de 40 y 20, la mayoría de las pymes que están en el sistema bancarizado obtienen el del 30 con un tope de $30.000. Perdón, el del 20% con tope de 30.000. Bien, bueno, acá está un poco la documentación que necesitan y demás especificaciones. ¿Y qué cubre? Cubre granizo, heladas, sequía e incendios, para lo que es agro. Para lo que es ganadería, cubre sequía e incendios. ¿Bien? Y ahí están detalladas cada una de las especificaciones. Hay un montón de especificaciones para cada tipo de cultivo, pero la mayoría cubre todo ese tipo de líneas. El otro que les comentaba es alianzas productivas, también para agro. Este es mucho más interesante porque estamos hablando de valores mucho más grandes, es decir, un NR de un 70%, es decir, yo agro solo pongo el 30%, el 70% me lo dan, no es un préstamo, ¿sí? Me lo dan. Hasta $400.000 y para empresas medianas, 40% hasta $700.000. Bien, en este caso es importante, lo más importante de este programa
programa es que tienen que venir las empresas con una alianza productiva, es decir, tienen que venir ya con un socio comercial o un comprador, una venta asegurada, ¿bien? Y hacen una inversión para potenciar y mejorar esa venta, para orientado a exportación o sustitución de importaciones, a prácticas climáticamente inteligentes y a diversificación de la matriz productiva. Bien, esos son los tres focos principales de esta línea. Entonces, si tenemos una venta potencial en el agro a concretar y podemos encauzarla, encuadrarla en alguna de estas tres tipos de inversión, podemos acceder a este ANR. ¿Bien? El vencimiento es ahora, muy cercano. Bueno, acá hay algunas especificaciones, particularidades. Y bueno, con eso más o menos hemos concretado, porque no quería aburrirlos tanto y no quería pasarme de unos 40 minutos de charla respecto a todo lo que es el marco teórico de préstamos INR y a las ejemplificaciones actuales que tenemos. Así que, nada, me gustaría escucharlos ahora a ustedes para que hablemos un poquito de qué dudas tienen, qué préstamos están interesados respecto al fondo, para saber si aplican o no, si pueden encuadrar en algún tipo de financiación ofrecida o ANRs específicos. Bueno, hemos cumplido en tiempo porque comenzamos unos minutos más tarde. No sé si hay alguna otra consulta. Si no, quedamos por supuesto a disposición para que nos escriban mail o nos manden WhatsApp por cualquier otra duda.